Y ahora vamos a hablar con Álvaro Moreda, que es el presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria. Por un lado, los padres ya han dicho cuál es la postura y vamos a conocer el posicionamiento de los alumnos. Álvaro, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Bien, pues nada, abordando este tema de la vuelta a las aulas, el mes de septiembre ya está ahí a la vuelta de la esquina, y desde la Unión de Estudiantes de Cantabria, ¿cuál es vuestro posicionamiento o cuáles son las reivindicaciones de cara a ese inicio de curso? Bueno, pues nuestras reivindicaciones de cara al inicio de curso es que desde las administraciones se planifique y se organice de una manera sensata, que se garantice una vuelta a las aulas garantizando la salud de los alumnos y a partir de ahí empezar a trabajar en cómo se va a desarrollar el curso. El problema que nos encontramos es que desde que se empezó la pandemia y las clases se suspendieron de manera presencial, hasta ahora 20 de agosto, no se ha realizado ningún plan de verdad para proponer alternativas a un caso en el que haya un nuevo rebrote y las clases deban suspenderse otra vez, y tampoco se ha planificado, digamos, de la manera más correcta, una vuelta a las aulas presencial, como ya digo, garantizando unas medidas de seguridad para evitar contagios. Al igual que FAPA, no sé si estaréis de acuerdo con ellos también en la misma reivindicación, que se garantice esa seguridad para que las clases sean presenciales y evitar esas clases virtuales que al final van en detrimento del alumnado, ¿no? Sí, así es. O sea, nosotros pensamos que la mejor manera y la manera óptima de desarrollar la educación es de manera presencial, porque a fin de cuentas de manera no presencial se puede realizar, pero se pierden muchos matices y muchos aspectos que ya digo de manera presencial, desde pedagogía hasta temas sociales y de interacción entre las personas se da mejor de manera presencial. Entonces nosotros pensamos también que la mejor manera de realizar una vuelta a las clases es de manera presencial, pero nosotros tampoco compartimos el mensaje que comparten otras organizaciones, otros colectivos, otros miembros de la política o de la sociedad civil, que dicen que de manera no presencial no se puede garantizar la igualdad de condiciones y que se ven desfavorecidos los alumnos, digamos, de clase social más desfavorecida. Eso es una afirmación que no podemos compartir, porque en pleno 2020, con todos los avances tecnológicos que hay, se puede garantizar la igualdad de oportunidades si se dan las clases de manera no presencial. El problema que hay es la desorganización y la descoordinación que hay. Y que si hay docentes que no quieren impartir docencia, por muchas tecnologías que haya, eso es una afirmación, como ya digo, falsa. El problema que ha habido durante la pandemia es la falta de organización, pero se puede dar perfectamente clases de calidad de manera no presencial, pero pensamos que la mejor manera es presencialmente. Sí, hablamos de esa brecha digital, ¿no? Que perjudica a los núcleos rurales, a gente que igual pues no puede tener ese acceso a las nuevas tecnologías, pues porque no hay ancho de banda, no llega la conexión además, y que te requieren pues unos megas necesarios para poderlas desarrollar. Lo que sí que vosotros reivindicáis, tal y como estáis dando a entender ahora, es que también se busquen para todos aquellos que se vean perjudicados, pues por el motivo que sea, en este sector o en esta área, pues fomentarlo mediante algún tipo de ayuda además, y que se priorice a esas familias que realmente lo necesitan, pues para que esos alumnos, en el caso de tener que recurrir a esas clases virtuales, puedan conectarse a Internet, ¿no? Así es. Nosotros con las administraciones, con los gobiernos de Cantabria, con todo el mundo, cuando empezó la pandemia, las videoconferencias que tuvimos, pues entre otras personas con la consejera de Educación, con Marina Lombó, nosotros pusimos encima de la mesa que había que poner un plan de choque para dotar de medios tecnológicos a aquellas personas, como ya digo, que están más desfavorecidas. Y no es difícil, es simplemente cruzar los datos fiscales de Hacienda con los datos de solicitantes de becas. Y ahí te sale la gente que puede necesitarlo. Y si de ese listado hay gente que pide,
se le tendrá que dar. Entonces, lo que sí se puso a disposición de las familias en las enseñanzas medias fueron equipos informáticos y equipos de Internet para poder conectarse y poder seguir las clases. Una cosa que desde la universidad se ha hecho de peor manera porque se puso a disposición ordenadores de la BUC, de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, y no son de la misma calidad, y tampoco se puso a disposición dispositivos para facilitar el Internet. Entonces, eso es una cosa que no puede suceder, porque si hay que dejar dinero y recursos es precisamente en eso, no en gastos superfluos, sino en que si hay que ir a un modelo no presencial en el que un ordenador es algo vital y hay alguien que no se lo puede permitir, tú no le puedes obligar a que se lo compre si no tiene dinero. Entonces lo que tendrás que hacer es facilitárselo. O, por ejemplo, como tú bien dices, Roberto, en el tema del mundo rural. Lo que no puede ser, y a esto ya también es una demanda, ¿no?, que venía de antes, de todo el tema del coronavirus, es que haya pueblos a los que no llega internet o líneas telefónicas. Eso no puede ser, y eso es una cosa que además viene en la Constitución, que todos somos libres e iguales y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces es una cosa que no hay que permitir y es una cosa por la que nosotros luchamos y que nosotros demandamos, que todo el mundo tiene que tener el mismo derecho al acceso a las tecnologías y en este contexto de pandemia mundial, el tener acceso a las tecnologías supone el tener acceso a la educación. Entonces es un tema que nosotros no vamos a parar de luchar y de demandar, porque es una cosa de sentido común. Nosotros somos el presente, pero somos el futuro. Y la educación, todo lo que se le pinche a las ruedas hoy a la educación, es lo que se va a pagar el día de mañana. Sí. Estáis reuniéndoos, de hecho, en estos últimos días, pues con diferentes partidos, agrupaciones políticas e instituciones públicas, pues reivindicando vuestras demandas. ¿Cuál está siendo la respuesta por parte de ellos? Sí, así es. Nos estamos reuniendo, estamos haciendo una ronda de contactos para plantear nuestras demandas y la recepción está siendo buena. Nosotros pensamos que está habiendo ganas de arrimar el hombro porque la situación a la que nos hemos enfrentado y a la que nos vamos a enfrentar es de una dificultad enorme. Y ahora es momento de arrimar el hombro y como ya te digo, nosotros la ronda de contactos la estamos llevando nuestras propuestas de choque contra el despoblamiento rural, de ayuda al acceso a las tecnologías, de compensación en criterios educativos, de empleo juvenil, y son medidas que yo creo que son de sentido común, que no entran en ningún eje ni en ningún debate partidista ni ideológico, simplemente es poner en marcha toda una serie de herramientas para ayudar a que la actual situación que con todo el tema de la pandemia del COVID y demás, no lo tengan que soportar, no lo tengamos que soportar sobre los hombros los estudiantes y los jóvenes, sino que como sociedad, todos juntos, apoyemos la crisis sobre nuestros hombros y entre todos salgamos hacia adelante. Sí, porque hay una de las cosas que sí que llama la atención es que gran parte de los estudiantes o una parte de ellos se costean los estudios universitarios especialmente pues trabajando a determinadas horas para recibir ese ingreso económico y que no tengan que depender pues o de los padres o de otros recursos para seguir estudiando, ¿no? Y es una de las cosas que también antes en el primer bloque se hablaba, que el sector nocturno pues da mucho empleo a la gente joven, pues que pues también busca una manera de generar ingresos pues en estos sectores pues que también ahora se ven perjudicados. Al margen ya de lo que es el ocio nocturno, pues también hay diferentes establecimientos o empresas que generan empleo juvenil y que al final lo importante es eso, ¿no? Que se favorezca el empleo joven para que esos que quieran obtener esos ingresos lo tengan por esta vía, ¿no? Así es. Los últimos datos de empleo juvenil en el conjunto del país y en Cantabria en concreto han sido demoledores. Aquí en Cantabria estamos cerca de ya del 60% de paro juvenil y, como bien dices, es un problema que tiene un doble eje.
hay jóvenes que ya han acabado sus estudios, etcétera, y están trabajando, y jóvenes que estudian y trabajan a la vez por X motivo. Entonces puede haber gente que lo haga, pues trabajar y no tiene aunque se quede sin trabajo, no tiene ningún problema porque lo hace pues para costearse sus cosas, lo que sea, o gente que trabaja, jóvenes que trabajan por necesidad, porque si no, no pueden pagarse los estudios y demás. Entonces, ahora mismo nosotros propusimos un plan de 12 medidas y el plan por el empleo juvenil, que básicamente venían a fomentar, como ya digo, la contratación de jóvenes, con que la única manera es dando apoyo a los empresarios y dando apoyo a los jóvenes, a aquellos jóvenes que quieran emprender. Simplemente con esos dos ejes puede valer para amortiguar el golpe y para evitar que muchos estudiantes salgan del mundo laboral, de la población activa, y eso les llevará a salir del mundo educativo y del mundo universitario y demás. Entonces es un tema que también hay que tomarse muy en serio y nosotros así se lo hemos trasladado al gobierno, a los partidos políticos, agrupaciones, a la sociedad civil, porque el problema que se puede avecinar a nivel económico a partir de otoño es muy preocupante. Pues nada, Álvaro, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria, a seguir luchando y seguir reivindicando esas cosas, esas demandas a los sectores educativos y instituciones pertinentes para pues ayudar entre todos a los estudiantes que lo necesitan y se facilite esa vuelta a las aulas en el mes de septiembre y pues en el caso de tener que recurrir a pues el confinamiento o esas clases virtuales, pues tener esos medios o medidas para poder desarrollar esas clases con total normalidad sin percance o perjuicio de alumnos. Pues nada, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria y a seguir trabajando. Así lo haremos. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, un placer. Gracias a ti por participar. Y